Si sentís que vivís más para otros que para vos mismo, no estás solo. Yo también estuve ahí y por eso te quiero compartir este video, para que dejes de postergar tu libertad, tu autenticidad y tu felicidad y empieces a hacer cambios hoy mismo para vivir la vida que realmente querés vivir. En el momento no me daba cuenta, pero a lo largo de mi vida tomé muchísimas decisiones muy preocupada y pensando en lo que otros podían pensar de mí. Me acuerdo muy potente cuando vivía en Ámsterdam y me estaba por cambiar de trabajo. Fui a una entrevista en una empresa enorme y sentí algo internamente como que no me cerraba, como que se sentía muy serio, muy rígido. Y sin embargo, me pasé preguntándole a otras personas qué les parecía ese trabajo para mí, qué les parecía la empresa, qué les parecía el rol, y a ojos externos era un puesto buenísimo y una empresa súper exitosa. Y claro que fue mi responsabilidad, pero terminé aceptando ese trabajo sabiendo que internamente no era lo que quería hacer. Y después pasé años de mi vida en ese mismo trabajo sabiendo que no era el lugar donde quería estar. Y acá hay muchas cosas que entran en juego, pero lo realmente importante es cómo seguimos invalidando lo que realmente sentimos, lo que realmente queremos hacer con nuestra vida y le ponemos tanta importancia al afuera, a lo que otros piensan de nosotros o a lo que se supone que tenemos que hacer con nuestra vida. Hoy, varios años después, dejé ese trabajo, cambié completamente mi carrera, me mudé junto a mi familia, mi esposa, mi hija, de Ámsterdam a Costa Rica a vivir en medio de la selva. Y no todo el cambio fue fácil de hacer, pero realmente llegó un punto de mi vida donde sentí que no podía seguir viviendo con esa insatisfacción y ese peso de vivir una vida que se sentía prestada. Y empecé a confiar en lo que mi intuición me decía, en lo que realmente sentía que quería hacer en mi vida. Y hacer esos cambios, aunque me diera muchísimo miedo, para vivir de una forma más natural y más alineada a mí. Y la verdad que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Así que si sentís que hay algo adentro de vos que te está pidiendo un cambio, o al menos aunque no sepas qué es lo que querés hacer, sabés que cómo estás viviendo no se siente bien. Ya sea una relación de pareja, un trabajo, el lugar donde vivís o la forma en la que estás viviendo, algo adentro de vos sabe que necesitas hacer un cambio. Y no es fácil dar ese primer paso. Me acuerdo cuando empecé a pensar en dejar este trabajo en la ingeniería en Ámsterdam, este trabajo tan prestigioso, tenía muchísimos miedos. De quién era yo sin ese trabajo, de decepcionar, de qué iban a pensar los demás. Y realmente tenía miedo de quedarme sin nada, de ser juzgada. O sea, un manantial de miedos pasaba por mi cabeza. Y la verdad que esto me llevó a postergar la decisión de irme a ese trabajo por mucho más tiempo del que me gustaría admitir. Estuve años trabajando en esta empresa y sintiendo este malestar interno. Y realmente no es que sea algo que la empresa era mala o que el rol era malo, era que ya no se ajustaba a lo que mi alma, a lo que mi ser, a lo que yo estaba necesitando y a lo que quería realmente para mi vida. Y ahí está una de las primeras claves, es que seguimos, a pesar de las señales, seguimos haciendo cosas que no se sienten bien y que no nos resuenan más por miedos, ya sea por miedos nuestros internos, a las propias ideas que tenemos de cómo deberían ser las cosas, o miedos a las reacciones del entorno, a decepcionar y a qué van a pensar los demás de nosotros. Pero realmente quedarme en ese trabajo o quedarte en ese lugar en el que estás ahora donde no se siente bien no es la solución, porque tarde o temprano algo va a pasar que te va a mover de ese lugar y de una forma mucho más abrupta de la que te imaginas. Porque a mí lo que realmente me llevó a moverme de ese trabajo fue que experimenté un pico muy grande de estrés. Tuve como un burnout y tuve que dejar de trabajar por un tiempo. Y tuve que pasar meses de mi vida recuperándome para volverme a sentir bien conmigo misma. Y después de todo este proceso de depuración, recién ahí pude dejar el trabajo. Y no tendría por qué haber llegado a este límite si me hubiese escuchado en ese momento. Si estás escuchando este video, es hora de que empieces a escucharte, de que empieces a validar lo que realmente estás necesitando y apagar el ruido externo para poder escuchar tu propia voz, escuchar tu propio deseo y tu propia visión de lo que realmente te gustaría estar haciendo. Y no importa si suena descabellado, si suena algo inalcanzable,
ese deseo está puesto en vos por alguna razón, y cuanto más espacio le puedas hacer para seguirlo y para escuchar esa voz, más la vida te va a acompañar para que hagas este cambio, te va a empujar y te va a dar las herramientas, las personas, las sincronicidades para que este cambio que realmente estás buscando se manifieste y se haga realidad en tu vida. Y la realidad es que este miedo a decepcionar o este miedo al cambio nunca desaparece del todo. O sea, la idea no es que, bueno, llegues a un punto donde ya no tengas miedo y hagas el cambio, pero sí que empieces a hacer cosas en tu rutina, en tu día a día, para ver con más claridad hacia dónde querés moverte, cuál es esa visión a la que querés entregarte o cambiar tu vida, y empezar a hacerle lugar a pesar del miedo. Siempre recomiendo esto, pero es tener una práctica diaria. En mi caso es de yoga, es de meditación, es escribir, pero aunque sean 5 o 10 minutos al día, tener un momento donde apagás el ruido externo, los quehaceres, la locura, todos los deberes de las cosas que tenés que hacer, y te conectás con vos mismo. Te conectás con el silencio, la calma, el espacio que ya existen alrededor. Y muchas veces pensamos, no tengo tiempo, no tengo ni 10 minutos, pero realmente esto es muchísimo más importante que seguir haciendo cualquiera de las cosas de tu día a día, sobre todo si estás sintiendo esta insatisfacción y este malestar interno. Si no sabes por dónde empezar, agarrá un cuaderno y empezá a escribir lo que sentís que te gustaría estar haciendo en tu vida. Expresá sin filtros lo que tu alma está necesitando. Hacete la pregunta, animate a cuestionarte, animate a escribirlo y repetilo. Repetilo varios días porque la claridad va a ir llegando. Si ya sabes lo que querés, animate a hacer pasos en el día a día. No tenés que decir, bueno, voy a dejar mi trabajo y ahora voy a cambiar mi vida radicalmente. Pero sí, por hoy, tomá la decisión de hacer pequeños movimientos, de hacer cosas de una manera distinta, porque eso también va reprogramando tu mente y te va ayudando a tomar nuevas decisiones y a dejar de vivir condicionado por el pasado y por lo conocido. Cuanto más te animás a hacer cosas nuevas, aunque sean lo chiquito, ir a la oficina por un camino distinto, después de la ducha secarte, en vez de empezando por los brazos, empezando por los pies, hacer cosas que te hagan cambiar los patrones habituales en los que haces las cosas. Y esto también empieza a abrir las posibilidades. Pero lo más importante es que tomes la decisión interna de que necesitas hacer un cambio, de que necesitas dejar de vivir para los otros y empezar a hacerte fiel a vos misma, a vos mismo, porque esto no se puede sostener más. Y por algo estás acá, te lo digo de nuevo escuchando este video, no es casualidad. Y es hora de que hagas cambios en tu vida. Si no tuvieses miedo a decepcionar, al afuera, al qué dirán, miedo a vos misma, a tu grandiosidad, ¿qué es lo que estarías haciendo en tu vida? ¿Qué harías distinto hoy? Y la verdad es que ser fiel a vos mismo puede dar mucho miedo, pero es la única manera de empezar a sentirte vivo y realmente vivir la vida y el potencial que veniste a experimentar en esta tierra. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escuchar. Con mucho amor, Lucía.